Bienvenidos a su programa El Hombre Católico en el mundo de hoy, donde buscamos formarnos como adultos en la doctrina católica, llevando el mensaje del Evangelio a diversos ámbitos de la vida, fortaleciendo las virtudes cristianas fundamentales frente a las nuevas tendencias de pensamiento. Bienvenidos a este espacio de fe y esperanza de la 91.9 FM de Radio María en español, donde exploramos cómo vivir la doctrina católica en nuestro diario vivir. Acompáñanos en esta hora llena de inspiración y formación espiritual para enfrentar juntos los desafíos de nuestra época desde la perspectiva de la fe cristiana. Soy Leo Janón y para mí es una verdadera alegría poder acompañarte, querido hombre católico, en el mundo de hoy, en esta nueva edición de nuestro programa, en la que vamos a abordar un tema que marca un nuevo capítulo en la vida de la Iglesia y del mundo. El hombre católico bajo un nuevo rugir, el nuevo pontificado de León XIV. Venimos de una serie apasionante en la que recorrimos primero el pontificado del Papa Francisco y el significado profundo del cónclave que eligió a su sucesor. Luego miramos hacia atrás, una vez que nos dimos cuenta que nuestro nuevo Papa escogió el nombre de León. ¿Qué fuimos a ver hacia atrás? Bueno, pues a dos grandes leones que marcaron la historia de la Iglesia, San León Magno y León XIII. Ambos fueron elegidos en tiempos en que la Iglesia estaba rodeada, sitiada, desafiada, exigida, y ambos respondieron con un rugido firme, claro, profundamente enraizado en la verdad que es Jesucristo. Hoy nos toca mirar hacia adelante. León XIV ha sido elegido, el rugido ha comenzado, y como hombres de fe no podemos quedarnos mirando desde las gradas. Este programa no es un comentario de actualidad ni una reacción apresurada, es una invitación a discernir. ¿Qué significa este nuevo rugido para nosotros y los rugidos que vendrán? ¿Cómo nos habla el Espíritu Santo a través de un nuevo Papa en un mundo herido por la confusión, la ideología y el ruido tecnológico? ¿Qué se espera del hombre católico hoy? ¿Cómo vivir con claridad, con firmeza, con fe, cuando no todo es evidente? Es un gusto, como siempre, compartir este momento con nuestros oyentes de Radio María en Washington, en Chicago, en Nueva York, en Houston, en Boston y también en el sur de la Florida, así como también nuestra querida audiencia en YouTube, Facebook Live y otras plataformas donde el Señor, en su providencia, nos permite llegar con este mensaje de luz y de verdad. Comencemos como siempre lo hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo por Cristo nuestro Señor. Amén. En esta edición vamos a desarrollar el programa en 4 segmentos que forman un solo camino de discernimiento y misión. En el primero vamos a ver cómo este nuevo pontificado nace en un tiempo de cerco, de sitio, de un sitiado, no muy distinto al de los grandes leones del pasado. Hoy ese cerco que se le ha venido imponiendo a nuestra iglesia se llama revolución tecnológica, cultura algorítmica y también cultura ideológica. En el segundo segmento nos vamos a enfocar en los jóvenes que han nacido ya en esta revolución digital y en el llamado que tenemos nosotros como generación puente a ser legado, a ser referencia y a ser también guía espiritual. En el tercer segmento vamos a repasar los retos internos que deja el
pontificado anterior y cómo el hombre católico, en medio de las tensiones dentro de la iglesia, tiene un rol activo como guardián en la fe. Y finalmente, en el cuarto segmento, vamos a cerrar con esperanza y convicción. ¿Cómo caminar en medio de la niebla? ¿Cómo avanzar sin tener todo claro? ¿Y cómo hacer que tu fidelidad y la mía en esa cotidianidad sea la obra santa que Dios espera de nosotros? No te vayas, ya volvemos en breve para iniciar con nuestro primer segmento. Bienvenidos al mundo de la fe y la reflexión. Es hora de sumergirse en el primer segmento del hombre católico en el mundo de hoy. Estamos en este primer segmento, queridos hermanos. Este es Leo Janón en su programa El hombre católico en el mundo de hoy. Bienvenidos una vez más. Hoy iniciamos un nuevo ciclo de reflexión y lo hacemos en un momento histórico significativo. Estamos comenzando un nuevo pontificado y no es cualquier pontificado. El Papa León XIV ha asumido la cátedra de Pedro en un tiempo tan particular, tan complejo, que nos lleva a preguntarnos, ¿qué significa este nuevo liderazgo para nosotros los hombres católicos en el mundo de hoy? A lo largo de la historia, cada vez que la Iglesia ha sido rodeada por enemigos externos y amenazas internas, pues ha surgido un león. Lo hemos visto en las ediciones anteriores, San León Magno, León XIII y ahora León XIV. Y cada uno de ellos ha respondido a un tiempo de cerco, de sitio. Hoy no estamos enfrentando invasiones bárbaras ni revoluciones proletarias. No, hoy el cerco es más sutil, más sofisticado, de hecho, e incluso más invisible, pero no menos real. En este primer segmento vamos a ver eso precisamente, que una vez más la iglesia está sitiada. Y no por un ejército, ni por una ideología aislada, sino por una forma nueva de esclavitud, la revolución digital, la cultura del algoritmo, la reducción del hombre a simplemente datos. Y como hombres católicos no podemos darnos el lujo de dormirnos. Debemos discernir y debemos responder. Hablemos de estos tres leones y de estos tres cercos, porque la historia se repite, hermanos, pero con nuevos disfraces. Hablábamos en una edición anterior que San León Magno defendió a la iglesia cuando Roma era asediada por los hunos y los vándalos. Y al mismo tiempo, dentro del cuerpo eclesial se extendían dos grandes herejías: el arrianismo, que negaba la divinidad de Cristo, y el monofisismo, que negaba su humanidad. Es decir, la iglesia estaba sitiada por fuera y por dentro. Siglos después, León XIII, como lo vimos en el programa anterior, enfrentó un nuevo cerco. Por un lado, el capitalismo industrializado, desmedido, que aplastaba al trabajador y reducía su dignidad, y por el otro lado, la ideología de la lucha de clases, el marxismo-leninismo, que prometía justicia sin Dios, pero sembraba división. Y desde ese punto medio, León XIII lanzó la Rerum Novarum como una defensa espiritual y social. Y hoy, en pleno siglo XXI, León XIV asume la cátedra de Pedro rodeado otra vez. De un lado, el poder casi absoluto de la revolución tecnológica, automatización, inteligencia artificial, control algorítmico. Y del otro, como veremos en el segundo segmento, la ideología que desfigura la verdad. Hablemos de esta revolución tecnológica. Vivimos en un mundo que idolatra la utilidad, lo que sirve, lo que rinde, lo que optimiza, lo que eficientiza. Y eso es lo que importa. El problema es que lo más valioso del hombre, su alma, su conciencia, su libertad interior, no puede medirse por su utilidad. La inteligencia artificial no es realmente un enemigo en sí, pero sí lo es cuando desplaza al ser humano, no solo en sus funciones, sino en su identidad. Cuando una máquina te reemplaza, lo que está en juego no es solo tu empleo o algo más material o contingente, sino tu sentido de propósito. Si el trabajo deja de tener un rostro, una historia, una intención moral,
entonces deja de ser humano. Y esto es particularmente importante para vos y para mí, varones católicos, porque el trabajo ha sido desde el principio una forma de participar en la creación de Dios. Quitarle el alma al trabajo es profanar una vocación. Ahora, ¿cuál es ese control invisible? Bueno, pues nunca antes en la historia fuimos tan observados, tan predecibles, tan manipulables y tan cómodos con esa situación. Cada clic, cada like, cada búsqueda en Internet está siendo registrada, analizada y vendida. Y con esa información nos programan, nos van dirigiendo sin darnos cuenta. Ese es el cerco invisible, queridos hombres de fe. Ya no nos ponen cadenas de hierro, sino cadenas de comodidad. Nos convencen de que estamos eligiendo, cuando en realidad alguien ya eligió por nosotros antes de que llegáramos a decidir. Y la tragedia es que muchos hombres hemos entregado nuestra voluntad a cambio de entretenimiento. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado. Aquí es donde el llamado del evangelio suena como un grito en el desierto. Despertad vos que dormís, porque el alma no puede ser gobernada por algoritmos y un hombre que no vigila su libertad la pierde sin darse cuenta. Ahora, ¿cuál es esa parálisis moral frente a lo digital? Bueno, pues vivimos en la era del todo vale. Si algo es posible, entonces se hace. Entonces la moral ya no es criterio, es obstáculo. ¿Para qué discernir si la tecnología ya tiene la solución? ¿Para qué orar si Google te responde más rápido? Y sin darnos cuenta, el alma entra en parálisis. Ya no discierne, sino que reacciona. Ya no contempla, solo consume. Ya no se sacrifica, solo se entretiene. Y así el corazón del hombre se vuelve tibio, débil, incapaz de resistir la corriente. Hermano, no nacimos para eso. No fuimos creados para agradar un algoritmo. Fuimos creados para agradar a Dios. Y eso exige en esta era ser radicalmente diferente. No extraño, no raro, no, profético. Eso, sino profético. Una vez más, la iglesia está sitiada. No con armas ni con lanzas, no con persecución abierta, sino con seducción. Con tecnología sin alma, con comodidad que adormece. Pero Dios no nos ha dejado huérfanos, nos ha dejado un nuevo pastor y nos ha dado a nosotros, los hombres católicos, la misión de estar en pie cuando muchos se sientan, de hablar cuando muchos se callen, de actuar cuando muchos se resignen. En el próximo segmento vamos a ver el otro flanco de este cerco, la ideología, la confusión interior, el relativismo que invade las conciencias. Y ahí, más que nunca, vos y yo estamos llamados a ser testigos, no por fuerza, no por fama, sino por fidelidad. Ya regresamos. Estamos en continuo crecimiento espiritual. El hombre católico en el mundo de hoy seguirá en un momento. Estamos de regreso en este nuevo segmento, el que le hemos llamado el asalto al alma, el relativismo, la ideología y la fragilidad de los nuestros. Querido hombre de fe, en este segmento anterior que acabamos de cerrar, hablamos sobre el cerco exterior, esa nueva forma de dominación que viene desde el mundo digital, desde la automatización, desde la inteligencia artificial. Pero no podemos quedarnos ahí, porque el otro flanco por el que la iglesia está siendo rodeada hoy es aún más peligroso. El que se mete en la conciencia, el que se disfraza de bondad, el que se presenta como justicia, pero niega la verdad. Hoy quiero hablarte del asalto al alma, de cómo nuestras generaciones más jóvenes están creciendo en un ambiente donde todo es relativo, donde ya no hay verdad objetiva, es decir, cada quien con su verdad.
mientras no nos metamos unos con otros. Es decir, donde los valores que han sustentado la civilización cristiana están siendo demolidos y reemplazados por eslogans emocionales, por ideologías de moda, por narrativas que obviamente excluyen a Dios. Y el problema no es que estas ideas existan. La iglesia siempre ha enfrentado errores. El verdadero drama es que muchas veces nosotros, los adultos, los hombres de fe, los padres, los abuelos, los mentores, nos hemos quedado callados. Y hoy, más que nunca, nos necesitan de pie, no como jueces, no como regañadores, sino como testigos, no como opinadores, sino como hombres que viven lo que creemos. Hablemos de la ideología woke y ese relativismo moral, porque esa es la bien llamada herejía suave del siglo XXI. El mundo actual no promueve la búsqueda de la verdad, promueve la exaltación de la emoción, lo que yo siento, lo que yo percibo, lo que yo identifico. Eso termina siendo lo verdadero. Ya no importa si algo es bueno en sí mismo, basta con que a mí me parezca. Y esa es la raíz de la ideología woke, del relativismo, de la corrección política excesiva, ser políticamente correcto. Y detrás de esa aparente tolerancia se esconde una intolerancia brutal hacia cualquier verdad objetiva, hacia cualquier estructura moral y muy especialmente hacia la fe cristiana. Hoy decir que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, que la vida empieza desde la concepción, que la identidad sexual tiene una raíz biológica, pues es motivo de censura, de burla o incluso de cancelación. Y nuestros jóvenes crecen dentro de ese clima, están creciendo en ese clima, tragando esa narrativa desde pequeñitos, sin filtros. La herejía de hoy no grita como antes, pero silencia a los creyentes. Y eso es igual o incluso más peligroso. ¿Cuál es esa fragilidad del alma joven? Pues miedo al rechazo, a la diferencia, al sacrificio. Es decir, nuestros jóvenes no son culpables, son hijos de su época. Han sido formados en una cultura de consumo, de inmediatez, de emociones rápidas. Y en ese contexto, la verdad, pues suena dura. La cruz pesa demasiado. La fidelidad parece intolerante. Muchos de ellos no han visto a un adulto plantarse con amor, pero con firmeza. Muchos no han tenido un padre que les diga con autoridad, esto está bien y esto no. Y por eso tienen miedo. Miedo a no encajar, miedo a decir la verdad, miedo a ser diferentes y por lo tanto ser rechazados. Pero, querido hermano, vos y yo sabemos que el evangelio no es cómodo, es exigente. Jesús no nos prometió aceptación social, nos prometió lucha, incluso cruz, pero también resurrección. Y eso es lo que nuestros jóvenes necesitan redescubrir de parte nuestra, el valor de ir contracorriente, no por rebeldía, sino por fidelidad. Ahora, el hombre católico, como último testigo visible de una verdad invisible, somos nosotros. En este contexto, vos y yo tenemos una misión irrenunciable. No se trata de ser perfectos, se trata de ser coherentes, porque el mundo necesita hombres que no se avergüencen de su fe, que no se escondan detrás del cada quien con su verdad, que no teman decir no cuando todos dicen sí. Quizás no tengamos púlpitos, ni redes, ni multitudes, pero tenemos ojos que nos miran, oídos que nos escuchan, hijos que nos observan. Y eso es más que suficiente. Si un joven ve que su padre reza, que va a misa, que se confiesa, que es fiel a su esposa, que trabaja con honestidad, que llama pecado al pecado, pero
que también ama al pecador. Ese joven, aunque se desvíe, llevará dentro la semilla de la verdad que vos y yo, querido hermano, habremos plantado en él. Y esa semilla, tarde o temprano, tiene que germinar. El legado que podemos y debemos dejar es identidad, valentía y fe viva. Porque quizás vos que me escuchás, pensás, ya estoy grande, ya no sé cómo hablarle a mis hijos, ya vivieron su etapa de infancia y ahora ya quieren ser independientes, o ya cometí muchos errores con ellos. Pero escúchame, nunca es tarde para dejar un legado. Dios no necesita tu pasado, necesita tu presente. Y si hoy decidís hablar, testimoniar, amar con claridad, sembrar una palabra, invitar a rezar, dar un abrazo con verdad, eso va a quedar. Y Dios eso lo va a usar. San Pablo escribió desde la prisión. San Pedro predicó hasta el martirio. San Agustín lloró por años por su hijo espiritual. Vos también y yo podemos ser parte de esa cadena que sostiene el alma de los nuestros. No por imponer, sino por encarnar. Querido hermano, San León Magno defendió a la Iglesia con firmeza doctrinal y valentía pastoral. León XIII preparó el terreno para resistir el embate de sistemas inhumanos. Y ahora, León XIV nos recuerda que la Iglesia está otra vez sitiada. Pero en medio de ese cerco, en medio de estar rodeados, Dios sigue llamando, no a los más preparados, no a los más populares, sino a los más disponibles, a vos, a mí, a todo hombre que decida vivir su fe como algo más que una costumbre, como una vocación. Así que no te desanimes por el tamaño del enemigo. Recordá que David venció a Goliat con una piedra, pero la gracia de Dios. Hoy tu fe, nuestra fe sencilla, nuestro testimonio firme, nuestra fidelidad callada, pueden cambiar generaciones. Porque cuando un hombre se decide por la verdad, el cielo se pone de pie. Bueno, vamos a dejarlo acá. Vamos a una breve pausa y regresamos para hablar un poco sobre el mundo de ruido y confusión. Ya volvemos. Nuestra reflexión continúa. Manténganse sintonizados para más de El Hombre Católico en el mundo de hoy. Estamos de regreso para nuestro tercer segmento. Hablemos de ese mundo de ruido y confusión, que es el desafío real del hombre de hoy, de vos y yo, querido hermano. Seguimos avanzando, donde vamos reflexionando, orando y buscando la luz para estos tiempos que estamos viviendo. En esos dos primeros segmentos hemos hablado de un mundo que rodea a la iglesia, de un mundo que cambia vertiginosamente desde la tecnología, desde la ideología, desde la desorientación. Pero ahora quiero invitarte a mirar con más profundidad. Vamos más allá de lo visible, porque hay algo que está ocurriendo y que afecta directamente al corazón del hombre católico, y ese es el ruido. No solo el ruido sonoro, no, el ruido cultural, el ruido ideológico, el ruido mediático, ese que impide escuchar a Dios y peor aún, que pretende suplantarlo con otros dioses disfrazados de inclusión, progresismo, tolerancia y éxito. Y déjenme decirles, ese ruido es muy fuerte. Y lo más delicado es que viene desde minorías organizadas, bien financiadas, con acceso a poder. Minorías que no representan al pueblo fiel, ni al hombre sencillo, ni a la mujer de fe que reza el rosario en su parroquia, pero que sin embargo marcan agenda, infiltran estructuras y logran imponer una narrativa que confunde incluso dentro de la iglesia. Y querido hermano, yo no estoy hablando de teorías conspirativas,
Por eso este segmento es para entender, para discernir y para comenzar a responder. ¿Cuáles son esas minorías ideológicas con megáfono que tienen poder, pero en realidad no tienen representatividad? No representan a la mayoría, no la representan. Porque hoy nos estamos enfrentando a una realidad paradójica. Quienes más influyen en la opinión pública, en la cultura global y en algunas decisiones políticas y eclesiales no son esa mayoría. No representan al sentir común, ni al sentido común. Son grupos ideológicos, muchas veces vinculados al pensamiento woke, que tienen grandes recursos económicos, alianzas con organismos internacionales, influencia incluso en universidades, medios de comunicación, ni digamos, y también corporaciones financieras, corporaciones empresariales. Y lo más trágico y vamos a decir amenazante es que su fuerza no está en la verdad, sino en el volumen, en la reacción, en el poder humano que están provocando. Y eso lo que están haciendo es hacer creer que esto es un consenso de una mayoría, pero en realidad no lo es. Eso, hermano, se ha metido también en la iglesia. Y no a través del clamor del pueblo fiel, sino por la presión de sectores que desean adaptar el evangelio a las exigencias del mundo, en lugar de convertir el mundo con la verdad del evangelio. Ahora, hablemos de ese pueblo de Dios que no ha sido escuchado del todo, porque con el camino sinodal se buscó escuchar. Y creo que eso era, vamos a decir, lo correcto, porque está bien. Escuchar siempre es bueno, y escuchar caminando. Pero muchos laicos fieles se preguntan si realmente fueron escuchados todos o si los documentos finales del sínodo reflejaron solo algunas voces, las más organizadas, las más mediáticas, las más ideológicas. Ahí es donde viene el peligro. El sensus fidei, ese sentido sobrenatural de la fe que vive el pueblo de Dios, no siempre se ve reflejado en ciertos discursos que pretenden hablar en nombre de todos. Y ahí es donde el hombre católico tiene que estar atento. Ahí tenemos que estar atento vos y yo. No para pelear, no, sino para discernir, bajo una argumentación humana lógica, pero bajo la lupa de la verdad del evangelio. Es decir, tenemos que hacernos este tipo de preguntas, como, ¿esto viene del Espíritu Santo o viene de la presión del mundo? Hablemos de esa presión ideológica dentro de la iglesia, la tentación de agradar al mundo, porque uno de los grandes peligros hoy es que por querer ser relevante o moderna, la iglesia pueda caer en la trampa de querer agradar más al mundo que a Dios. Y eso se traduce en ambigüedades, en silencios incómodos, en bendiciones confusas, en lenguaje diluido, en una pastoral sin doctrina. Muchos de nuestros sacerdotes y agentes pastorales están hoy bajo esta tensión entre ser fieles a la verdad o quedar bien con los que gritan más fuerte. Y el problema, pues sí, no es nuevo. San Pablo ya advertía sobre tiempos en que no se soportará la sana doctrina. Por eso el hombre católico necesita estar formado, firme y lleno de caridad, no para atacar, sino para sostener la fe. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nuestro nuevo Papa y ese clamor del alma fiel? Bueno, pues que el Papa León XIV llega precisamente en medio de este panorama, no como Mesías. Nuestro Señor Jesús es el Mesías, ni como solucionador mágico de todos los problemas. No, Él es el vicario de Cristo y va a tratar de trabajar en función de lo que el Espíritu le vaya dictando, de la misma manera que nos debe dictar a nosotros. Y de esa manera como un hombre llamado por Dios para guiar a su iglesia en estos tiempos difíciles. Ahora, nosotros, el pueblo fiel, tenemos el deber, tanto como el derecho,
de hacerle llegar nuestra oración, nuestra voz, nuestro testimonio, para que escuche no solo a los ideólogos, sino también a los fieles. Para eso es el camino sinodal, para que sepa que no todos quieren cambios necesariamente doctrinales a que se suavice el evangelio. No, también puede ser que muchos queremos realmente reforzar la fe como siempre se ha vivido, con verdad, con amor, con esperanza, aun cuando vaya contracorriente. Porque no hay nada más sinodal que un laico que habla con libertad y que también habla con respeto, desde el corazón lleno de fe. Querido hermano, hombre de fe, no estamos aquí para denunciar, estamos aquí para despertar, no para acusar, sino para discernir, para ser fieles al evangelio y fieles a nuestras autoridades de la iglesia. Porque en medio del ruido, el hombre fiel se convierte en eco de Dios. Y eso empieza en lo cotidiano, en cómo educas a tus hijos, en cómo amas a tu esposa, en cómo hablas con tus amigos, en cómo decidís a quién escuchar y a quién obedecer. Dios no necesita una mayoría, necesita fieles. Y esa fidelidad hoy más que nunca es la obra santa que puede cambiarlo todo. Bien, vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a hablar el caminar con claridad, la fidelidad activa del hombre católico. Ya regresamos. El cierre está cerca, pero aún hay más por descubrir. El hombre católico en el mundo de hoy continuará en breve. Estamos de regreso a nuestro último segmento y el cuarto. Caminar con esa claridad. ¿Cuál es la fidelidad activa de nosotros como hombres católicos? Bueno, estamos acá con el corazón encendido y la conciencia alerta. ¿Por qué? Porque un nuevo papa, un nuevo pontificado nos tiene que renovar en la esperanza, especialmente en este año jubilar, que es precisamente el de la esperanza. Hemos hablado de muchas cosas, de una iglesia que está rodeada, de un mundo que confunde, de un hombre que muchas veces se siente solo en su fe y de un nuevo pontificado que comienza. Pero ahora es tiempo de preguntarnos, ¿y vos y yo qué? ¿Qué hacemos con todo esto? Porque tal vez vos, como muchos de nosotros, estás viendo lo que pasa en la iglesia, en el mundo, y te duele. Nos duele a todos. Vemos cómo la verdad está siendo relativizada de una manera ya muy normal y cómo la fe está siendo marginada también de manera normal. Cómo la masculinidad, por ejemplo, está siendo atacada. Entre muchas otras realidades bastante amenazantes y sentís que no tenés cómo responder. Pero hoy te quiero decir algo muy claro. Tu fidelidad no necesita garantías para empezar a caminar. No necesitamos tener todo resuelto. No necesitamos que alguien nos diga cada paso que tenemos que dar. Simplemente necesitamos reforzar y renovar nuestra fe. Y necesitamos empezar a dar esos pasos. Si no los hemos estado dando o si de repente nos hemos detenido, pues reiniciar. Porque cuando el hombre fiel se pone en marcha, el cielo se mueve con él. Ahora, claro, empezamos en esa marcha y vemos que el mal parece inmenso. ¿Pero qué tenemos que hacer? Pues no nos detengamos en la oscuridad. Querido hermano, es verdad, lo que tenemos enfrente parece descomunal. El avance de las ideologías, la presión cultural, la desorientación moral. Todo parece una tormenta gigantesca que amenaza con tragarlo todo. Y sí, a veces uno siente que lo sobrepasa, que es muy tarde, que ya no hay nada como revertirlo, que es mejor protegerse o callar o esperar a que pase el temporal. Pero mira, el pueblo de Dios ha enfrentado cosas peores, persecuciones, guerras, cismas, pestes, dictaduras, apostasías. Y la iglesia sigue viva.
¿Por qué? Porque Dios no necesita números, necesita fieles. Y porque la luz brilla más cuando todo está oscuro. Así que no pongamos nuestros ojos solo en la tormenta. Miremos a Cristo. Miremos nuestra vocación. Miremos lo que Dios ha soñado para cada uno de nosotros. Lleguemos a visionar eso. ¿Cómo lo visionamos? Bueno, pues miremos a nuestra familia. Recordemos cada acto de fidelidad nuestro, porque cada acto de fidelidad es una victoria del cielo. Ahora, la fidelidad, pues comienza con un paso. Y cuando vamos dando ese paso, Dios, estoy seguro, ilumina en el camino. Porque, ¿por qué digo esto? Bueno, porque hay un engaño muy sutil del enemigo, hacernos creer que no podemos hacer nada hasta entenderlo todo, que no vale la pena moverse si no tenemos un plan perfecto. Y así, ¿cuál es el problema? Pues el alma se termina paralizando porque nuestro cuerpo se paraliza, porque nuestra mente se paraliza. Pero fijémonos en la palabra. Abraham no sabía a dónde iba y caminó. Hay una frase muy hermosa de nuestra espiritualidad de los hijos de la Madre de Dios que dice, yo no sé para dónde voy, pero tú, Señor, sí sabes para dónde me llevas. Pedro no sabía cómo iba a sostener su persona sobre el agua. Y aún así salió de la barca escuchando al Señor que le decía, ven. María no sabía cómo se daría el misterio. Y aunque hizo la pregunta, ¿cómo se daría eso si ella no conocía varón? Creo que la respuesta del ángel, pues, ameritaba más preguntas, realmente. Y sin embargo, ella dijo, hágase. Hermano, la claridad viene cuando caminamos en la obediencia. No esperemos sentirlo todo. No esperemos tener certezas absolutas. Hagamos lo que sabemos que es bueno. Confesémonos, oremos, formémonos, guiemos a nuestros hijos, acompañemos a nuestra esposa, ayudemos en nuestra parroquia. Empecemos, porque cuando uno se pone en marcha, el espíritu empieza a soplar con fuerza. Ahora, no estamos solos. Nuestra fidelidad es parte del cuerpo de Cristo. Es parte de nuestro ser. Como creyentes, y de ahí viene la palabra creyentes, pues parte de nuestro ser se vuelve nuestra fe. Nuestra fe se vuelve parte de nuestra identidad. Uno de los mayores sufrimientos del hombre de fe hoy es la soledad. Sentirnos el raro, el pasado de moda, el que ya no encaja. Pero déjame decirte algo, no estás solo. Hay miles, no, millones de hombres como vos y como yo. Hombres que rezan en silencio, que luchan con sus tentaciones, que defienden la verdad en sus casas, que lloran de rodillas por sus hijos. Hombres que no salen en las noticias, pero que sostienen la iglesia desde dentro. Vos también sos iglesia. Vos y yo somos la iglesia. No somos espectadores, no somos soldados de reservas. No, somos parte viva del cuerpo de Cristo. Y cuando vos y yo decidimos ser fieles en nuestro pequeño mundo, Dios lo tiene que unir al gran plan de salvación. Así que no subestimemos el poder de nuestro testimonio cotidiano. Finalmente, creo que es importante en este nuevo pontificado caminar junto al Papa con lo que ya sabemos que es verdad. ¿Por qué? Bueno, porque el Papa acaba de empezar su pontificado. Muchos nos preguntamos, y está bien hacernos la pregunta, ¿y el Papa qué va a decir? ¿Y el Papa qué va a hacer en sus primeros años de su papado? Y es verdad, estamos expectantes y estamos ya rezando por él. Estábamos rezando por él antes de que fuera elegido. Y en ese orden, pues también estamos esperando su guía. Estamos queriendo ver cuál va a ser ese perfil que va a ir tomando en dependencia de obviamente las necesidades que tiene el mundo hoy.
Pero mientras tanto, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a estar quietos? No, no podemos quedarnos paralizados. ¿Por qué? Porque ya sabemos lo esencial. Ya tenemos la fe, ya tenemos el catecismo, ya tenemos la Eucaristía. De hecho, ya tenemos nuestra cruz, ya nos está pesando nuestra cruz. Ya sabemos lo que agrada a Dios. Entonces, mientras el Papa León XIV va discerniendo su camino, vos y yo podemos caminar con lo que ya sabemos que es verdad. Esa es la verdadera obediencia. No es pasividad, es fidelidad activa. Es decir, prácticamente hablarle al Santo Padre desde ya y decirle: Santo Padre, mientras usted guía el rebaño, yo cuido mi rebaño, el que me toca a mí. Yo formo a mis hijos. Yo defiendo la verdad. Yo vivo el evangelio. De ese gran rebaño suyo, este pequeñito, que es el mío, que forma parte de ese gran rebaño, yo lo estoy pastoreando. Y estoy con usted, Santo Padre, orando, caminando. No estoy esperando humanamente, estoy esperando en Dios. Pero ya estoy caminando en la fe con lo que a mí se me ha dado. Hermanos, tal vez el mundo no se dé cuenta. Tal vez tus hijos no lo entiendan ahora. Tal vez tu comunidad no lo reconozca. Pero cada vez que vos y yo decidimos ser fieles, estamos encendiendo una luz que el infierno no puede apagar. No esperemos la aprobación del mundo. No esperemos la claridad absoluta tampoco. Simplemente vivamos la fe. Amemos la verdad. Así cueste y vaya contracorrientes. Caminemos con la iglesia, que hoy en día pues va en contra de todas las modas y en contra de todas las narrativas. Y recordemos esto: Dios no llama a los que tienen todo resuelto. Llama a los que se dejan guiar. Dios no elige a los capacitados, sino que capacita a los elegidos. Este es tu tiempo y es el mío también. Esta es nuestra vocación y esta es nuestra obra santa. Que el Señor te bendiga, querido hermano, y te mantenga en pie. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa, por eso vamos ahora a poner en manos del Señor todo lo que ha despertado este encuentro. Que lo sembrado en lo profundo del corazón no se disperse, sino que suba como oración sincera, descienda como gracia activa y nos renueve con firmeza en el propósito de vivir como hombres santos en medio del mundo. Jesús, me fío de ti. Te quiero, te adoro. Te doy gracias. Te pido perdón. Te pido gracias. Y me ofrezco a ti como María. Madre de la misericordia, Madre buena. Tú que trajiste al Salvador al mundo, eres Madre y Reina de este suelo, como eres de nosotros en el cielo. Acoge bajo tu manto a la Iglesia de este tiempo. Guía al Papa León XIV con tu luz materna y forma en nosotros hombres firmes en la verdad y justos en la acción. Que el rugido de la fidelidad no se apague en medio del ruido, sino que resuene en nuestras decisiones cotidianas con la fuerza del Espíritu. Bendice con tu amor a Radio María, a su equipo administrativo, a sus voluntarios, a su audiencia, a todas las ciudades donde nuestra transmisión llega, sus gentes creyentes y también a los confusos que desdeñan tu amor y no te aman. Madre, Madre Santa, danos la paz, danos el amor, danos al Padre y al Hijo y al Espíritu. Danos con tu gracia, la gracia de ser santos, la gracia de ser buenos. Amén, amén, amén. Gracias por acompañarnos, esperando que esta hora de fe y reflexión haya sido luz para tu conciencia y fuego para tu corazón. Nos encontramos la próxima semana con más inspiración para vivir como hombres católicos, firmes en la verdad, valientes en la acción y fieles al rugido del Evangelio. Hasta entonces. Estuvo con ustedes
el hombre católico en el mundo de hoy. Esperamos haberles guiado hacia una comprensión más profunda de su fe, permitiéndoles aplicarla en su vida diaria y contribuir al bien común y a la transformación positiva del mundo. Los esperamos, con el favor de Dios, en nuestro próximo programa.